Hola, ¿qué tal, crocheteros, crocheteras? Hoy vamos a aprender a hacer este estilo de bolso de red, que la verdad es que es súper sencillo de hacer, apto para principiantes y como ves pues tiene bastante capacidad. Muy sencillo de hacer, lleva poquito material, ahora te apunto las cantidades por aquí o te las dejo mejor en la cajita de descripción y así lo tienes todo anotado. Bueno, pues espero que te guste, que te animes a hacerlo y vamos a empezar. Los materiales que vamos a utilizar son el hilo que tú escojas. Yo he elegido este hilo de 100% algodón. El fabricante recomienda una aguja de entre el 5 y el 6. Yo he escogido una del 5. Este ovillito tiene 100 gramos. También vamos a utilizar unas tijeritas, una aguja lanera y algunos marcadores. Yo quiero que mi bolso mida 40 centímetros aproximadamente de base de lo que es de ancho del bolso. Entonces vamos a comenzar haciendo puntos de cadena hasta llegar a unos 39 centímetros y luego le añadiremos el último huequito. Entonces vamos a ir haciendo puntos de cadena múltiplos de 3. Yo voy contando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y así hasta llegar hasta los 39 centímetros. Una vez hayamos llegado a los 39 centímetros vamos a añadir 6 puntos de cadena más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto va a crear nuestro primer cuadradito. Ahora voy a contar desde el gancho 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en este sexto voy a hacer un punto alto. Ahora hacemos 2 puntos de cadena. Nos vamos a saltar 2 puntos de cadena, 1 y 2, y en el tercero hacemos un punto alto. Volvemos a hacer 2 puntos de cadena. Nos saltamos 2, 1 y 2 y en el tercero hacemos nuestro punto alto. Y así vamos a continuar a lo largo de toda nuestra cadena base hasta llegar al final. Seguiremos así trabajando. Ya vamos llegando por aquí al final. 1, 2 y en este hago mi punto alto y ya me quedaría el último puntito alto. 2 puntos de cadena, me salto 2, 1, 2 y ya en el último hago mi punto alto. Ahora, para dar vuelta y comenzar la segunda vuelta, haríamos 4 puntos de cadena, damos vuelta a la labor y hacemos nuestro primer punto alto encima del primer punto alto que nos encontremos. Dos puntos de cadena y punto alto. Súper sencillo. Así vamos a continuar toda la vuelta. Y acuérdate, cada vez que vayamos a terminar la vuelta, para subir haremos 4 puntos de cadena. Vamos a continuar trabajando esta vuelta y cuando lleguemos al final nos volvemos a encontrar para ver cómo la terminamos y cómo comenzamos la siguiente, que siempre va a ser igual. Bueno, ya vamos por aquí terminando esta vuelta, esta segunda vuelta, me queda este punto. Hago mis 2 puntos de cadena
Y ahora me voy a saltar 2 puntos aquí. Si no lo ves bien por este lado, que te resulta más complicado, bueno, pues es muy sencillo. Contamos desde aquí 1, 2 y en este tercero es donde hacemos nuestro punto alto. Hay mucha gente que esta parte la hace, en lugar de subir con 4 puntos, sube con 5 para poder hacer aquí para que queden aquí otro puntito más de cadena. Yo es que mi punto alto, la verdad es que me simula mejor a 2 puntos de cadena, por eso lo hago con 4 puntos de cadena, ¿vale? Pero si tu caso es que tu punto alto te mide prácticamente 3 puntos de cadena, pues entonces en lugar de subir con 4, subirías con 5. Ve probando a ver cómo te funciona a ti mejor. Yo en este caso, como luego ya iremos avanzando y verás cómo hago la parte de la esquina, y me parece que el agujero el hueco me quedaría si no muy grande. Entonces por eso prefiero hacerlo con 4 puntos de cadena también. Vale, para subir, acuérdate que es muy sencillo. Simplemente es 4 puntos de cadena, en mi caso, si es tu caso, pues 5. Damos vuelta y hacemos nuestro primer punto alto en el punto alto que encontremos. Y así vamos a continuar. 2 puntos de cadena, un punto alto. Y ya se nos va formando nuestro punto red, que es súper rápido de tejer, la verdad. Vale, pues mira, yo lo que voy a hacer para mi base, quiero que tenga un ancho de 6 vueltas, ¿vale? Ahora te doy la medida. Cuando llegue a las 6 vueltas te doy la medida y te enseño cómo hacer un bordecito que vamos a hacer alrededor de la base para que le dé como más, que se apoye mejor el bolso. Y ya es elección tuya si lo quieres hacer o no te es necesario, como a ti te guste más. Bueno, pues voy a seguir trabajando hasta llegar a 6 vueltas. Ya he tejido mis 6 vueltas y me mide aproximadamente 7 centímetros, un poquito, 7 centímetros y medio. Ese es el ancho que yo quiero para mi bolso, para lo que es la base. Si lo quieres hacer más ancho, pues añades alguna vuelta más, y si lo quieres más estrechito, pues alguna menos, ¿vale? Y de largo, como comentábamos, pues está en torno a 39-40 centímetros. Vale, ahora voy a hacer una especie de borde alrededor porque quiero que tenga como un apoyo el bolso. No se va a llegar a apoyar porque no va a ser rígido, pero sí que le va a dar una consistencia. Entonces lo que voy a hacer es, voy a acercar un poquito la cámara. Estamos al final de la vuelta, de la sexta vuelta, y vamos a hacer un puntito de cadena. Y ahora en este hueco que nos encontramos, que tenemos un punto alto, ahí voy a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora, en este huequito que me encuentro aquí, que es donde tenemos la cadenita, ahí voy a hacer también un punto bajo. 2 puntos bajos en el hueco. 1 y 2 y un puntito bajo en este que sale de aquí. A ver si lo encuentro. Ahí. ¿Vale? Ahora en el siguiente hueco también hago 2 puntos bajos. 1, 2 y un puntito bajo ahí. 2 puntos bajos en el hueco. 1, 2, un puntito bajo aquí, en ese huequito que me queda ahí. Ya nos vamos acercando a la esquina, nos quedan estos 2 puntos bajos. El punto bajo en el huequito y ahora sí que ya estamos en la esquina. Aquí voy a tejer 4 puntos, perdón, aquí voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4.
ves que te decía, el agujerito este sí que se agranda para la esquinita, por eso no lo quería hacer con 5 puntos de cadena ahí. Vale, ahora mira, colocamos la labor así, a lo largo de toda este lado, que es el lado largo, yo busco este punto bajo, este punto alto que tenemos aquí, y aquí tenemos una hebrita, ¿vale? Justo ahí, en el punto alto, no sé si se ha visto. Tenemos el punto alto aquí y de aquí tenemos una hebrita. Ahí es donde voy a hacer mi punto bajo, ¿vale? Introduzco por aquí y hago mi punto bajo. Aquí teníamos 2 puntos de cadena, con lo cual voy a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Me encuentro de nuevo otro punto alto y en esta hebrita que queda aquí, ahí hago mi punto bajo. Y un punto bajo ahí en esa hebrita. Y así voy a continuar todo este lado por aquí hasta llegar de nuevo a la esquina. Ya he tejido todo este ladito y ya he llegado a la esquina. Para hacer la esquina hacemos 2 puntos bajos aquí, 1, 2 y otros 2 más, y ya voy a aprovechar y voy a tejer así escondiendo la hebrita. 1 y 2. Ahora en este ladito que tengo aquí, en ese punto, ahí voy a hacer mi punto bajo. Sigo escondiendo la hebra y en el hueco 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahí hago mi punto bajo. Continúo así. Dos y aquí otro. Dos y otro aquí. 2 otro aquí y ahora como he llegado a la esquina ahí voy a hacer 4. Vale, ya nos queda la última parte. Esta va a ser muy sencilla, ya verás. Tenemos un punto alto, entonces en el punto alto hacemos nuestro punto bajo. Tenemos hueco, hacemos 2 puntos bajos. 1 y 2. Punto alto, un punto bajo. Hueco, 2 puntos bajos. Punto alto, hacemos el punto bajo. Y así vamos a continuar todo este borde. Mira, así es como nos va quedando hasta ahora. Y ya voy llegando por aquí al final. Aquí voy a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y aquí dentro tenía 2 puntitos bajos. Pues en este primer punto bajo que me encuentro, ahí voy a cerrar vuelta. Mira, un punto bajo y 2. Aquí justo cierro vuelta con un punto raso, que es así. Hago 1, 2, 3,
y 4 puntos de cadena. Y me voy al puntito bajo que tengo que sale de este punto. De este punto de aquí, aquí hicimos un punto bajo y ahí es donde me voy. Y hago un punto alto. Hago 2 puntos de cadena y vuelvo a hacer el punto alto encima del punto bajo que tejí en este punto. En este punto de aquí tejí este punto bajo, ahí es donde hago mi punto alto. 2 puntos de cadena, punto alto sobre ese punto bajo. 2 puntos de cadena, punto alto. Voy a seguir contigo porque ya me queda poquito para llegar a la esquina. Ya llegamos a la esquina. Mira, aquí en la esquinita teníamos 4 puntos bajos, ¿vale? Entonces voy a saltarme el primero, el segundo y en el tercero es donde voy a hacer mi punto alto. Uy, que se me olvida hacer los 2 puntos de cadena. Vamos a hacer los 2 puntos de cadena. Nos saltamos 1, 2 y en el tercero ahí hago un punto alto. 2 puntos de cadena. La esquinita ya se va a empezar a levantar el bolso. Por este lado, todo lo que es este lado largo, vamos a hacerlo igual. 2 puntos de cadena y punto alto sobre el punto bajo que tejimos en este punto, aquí. Si no lo encuentras bien, lo que puedes hacer es contar puntos. Acabo de hacerle en este, son 2 puntos bajos en el tercero. Que tal vez así sea más fácil de ver. 2 puntos de cadena, vamos a probar así a ver. 1, 2 y en el tercero es donde hago mi punto alto. Así. Y así continúo todo este ladito. Mira, ya se va a empezar a formar. Luego en realidad le vamos a dar vuelta así y vamos a ir tejiendo en este ladito, que ya podemos aprovechar y colocarlo así si quieres. ¿Vale? Ahí. Y así seguimos trabajando todo este lado. Me salto 2 puntos en el tercero. Ahí hago mi punto alto. Bueno, voy a continuar tejiendo este lado y te vuelvo a encontrar en la esquinita. Mira, ya se nos empieza a levantar así por aquí, ¿ves? Y ya he llegado aquí a esta esquinita. Para hacer esta esquinita, acuérdate que eran 2 puntos de cadena y donde introducíamos era en el tercer punto bajo que tenemos. Aquí hicimos 4. Vamos a acercar así. Entonces, 1, 2, 3. En el tercero es donde vamos a hacer el punto alto. Y ahora ya 2 puntos de cadena y nos saltábamos. O sea, nos íbamos al punto bajo del que sale de aquí. Me voy a retirar esto. Así se va a ver mejor. De aquí. Ahí es donde hago mi punto alto. De ese puntito bajo. En este que tejimos aquí. A ver. Ahí. Este que tejimos aquí. 2 puntos de cadena. Nos saltábamos 2 en el tercero. Y así hasta la esquinita. La esquinita la vamos a hacer igual que esta, ¿vale? Buscando el tercer punto bajo de la esquina y continuamos todo el borde hasta el final. Y nos vemos aquí de nuevo.
Ya he llegado aquí al final de la vuelta, como ves sí que ya va tomando bastante forma lo que es la base del bolso, ya se va subiendo hacia lo que es el cuerpo del bolso. Entonces mira, al final de aquí de la vuelta, voy a acercar un poquito más. Lo que haremos es nuestros 2 puntos de cadena últimos y vamos a unir con esta cadena. Busco el segundo punto desde abajo, 1, 2, y en ese último punto hago un punto raso, que es tomando hebra, sacando y sacando con la misma hebra. Ahí, y ya tenemos cerrada la primera vuelta de lo que es el cuerpo del bolso. Ahora subo 1, 2, 3 y 4. Siempre va a ser así al final de cada vuelta, en este lado. Entonces me voy al primer punto que me encuentro, al primer punto alto y hago mi punto alto. Ya tenemos ahí formada esa esquina. Y ahora es súper sencillo porque únicamente lo que vamos a tener que hacer es tejer sobre nuestros puntos altos con 2 puntos de cadena entre medias. 2 puntos de cadena, punto alto. Incluso en las esquinas, quitando esta última, en todas las esquinas va a ser igual. Punto alto, 2 puntos de cadena, punto alto, dos puntos de cadena. ¿Ves? Ya me acerco aquí a la esquina. Punto alto, continúo igual. 2 puntos de cadena, punto alto. Ahí. ¿Ves? En esta esquinita ya nos queda así. 2 puntos de cadena, punto alto. Así, ¿ves? Ya se nos forma ahí esa esquinita. Vamos a ver que lo veas bien. Hemos hecho este ladito y esta esquinita ya queda formada y ahora avanzaríamos por aquí. Siempre vamos a continuar así. Voy a hacer una vez más el final contigo y el inicio de la tercera vuelta, que sería del cuerpo del bolso. Vamos a hacer el final de la segunda vuelta, perdón. Entonces voy a colocarlo así para que lo veas súper bien y así. Vale, pues aquí nos queda este último punto, que es un punto alto, y cerramos vuelta. Entonces hacemos nuestros 2 puntos de cadena y buscamos en la cadenita esta que tenemos de 4 puntos, 1, 2, y en ese segundo hacemos un punto raso. Acuérdate que era introduciendo, cogemos hebra y esa misma hebra la sacamos por el punto. Y ya tenemos ahí el final de la segunda vuelta. Siempre ya va a ser así, ¿vale? Siempre va a ser así. Iniciamos la tercera vuelta o cualquier vuelta. 1, 2, 3 y 4. Nos vamos al primer punto que nos encontramos y hacemos nuestro punto alto. Y continuamos 2 puntos de cadena, punto alto. Vamos, que no tiene pérdida, es súper fácil. 2 puntos de cadena, punto alto. Bueno, pues así vamos a continuar hasta llegar a lo alto que queramos nuestro bolso, ¿vale? Yo voy a continuar tejiendo, te voy a decir las vueltas que he hecho y lo que me mide, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que te vaya gustando cómo te va quedando, la verdad es que a mí me encanta. Nos vemos luego entonces. Ya voy llegando por aquí a la altura que yo quiero, he hecho 26 vueltas y ahora mismo me mide de alto, empezando, lo voy a medir desde la base, desde la línea que hicimos como para que se sujetara un poquito más la base del bolso. Entonces, desde ahí nos mide unos 30 centímetros, ¿vale? Y esa es la altura que yo quiero para mi bolso. Lo puedes hacer más alto
o menos alto, como a ti te guste. Y mira, también te quería mostrar la terminación de cada vuelta, que como ves la verdad es que queda muy bien, apenas se aprecia y queda muy bien. Bueno, vamos a terminar ya esta vuelta, solamente me queda hacer aquí mi puntito raso. Ahora lo que a mí me gusta es hacerle un borde por arriba porque me parece que queda con un acabado más bonito, pero también queda muy bien tal cual, el hacerle las asas ahora mismo sin hacer la terminación que yo voy a tejer ahora, ya a tu gusto, como a ti te guste más. Para hacer esa terminación de la que te hablaba, lo que hago es que hago un puntito de cadena y voy a hacer 2 puntos bajos en cada hueco, 1 y 2. Y sobre cada punto alto voy a hacer un punto bajo también. En el siguiente hueco 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora me encuentro punto alto y también hago un punto bajo. Y así voy a hacer toda la vuelta completa. Ya voy llegando por aquí al final de esta vuelta de puntos bajos. La vamos a terminar juntas o juntos. Hago esos 2 últimos puntitos bajos dentro del hueco y aquí ya en ese puntito de cadena que hago un punto raso. Bueno, ahora nos queda decidir dónde vamos a querer nuestras asas. Vale, pues ahora lo que es importante es que coloquemos el bolso así plano en una superficie, ¿vale? Esta es la base que la tenemos aquí y ahí le tenemos planito. Da igual que la última vuelta nos haya quedado aquí, es normal. El mismo punto se va torciendo un poquito, pero mira, es que no se aprecia apenas la costura y si se aprecia tampoco da igual, está hecho a mano y está muy bien hecho. Entonces, lo que vamos a decidir es dónde vamos a poner las asas. Entonces, yo he calculado contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en este octavo me coloco mi marcador. Y me lo voy a colocar porque quiero que mi asa comience en ese puntito bajo que está justo, que es el punto bajo que tejí en este punto alto. Y me pongo ahí el marcador. En este lado también tengo que contar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y quiero que mi asa llegue justo en este punto alto. Entonces me pongo el marcador donde tejí el puntito bajo. Ahí es donde va a quedar mi asa puesta. Lo puedes hacer a la distancia que a ti te guste y te sea cómodo. Lo mismo vamos a hacer por la parte de atrás. Lo colocamos plano y contamos a un lado y a otro la misma medida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y como ves, pues va a coincidir con el que acabamos de señalar. Nos marcamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y nos marcamos ahí. Sobre el punto alto. Ahí. Mira a ver bien que te coincidan los marcadores. Y ahora vamos a empezar nuestro así. Ahora vamos a empezar a tejer desde aquí hasta el marcador y yo lo voy a hacer con puntos rasos, que me gusta mucho esa terminación también. Entonces me voy al puntito, voy a hacer un puntito de cadena para que me quede luego y que lo pueda tejer bien. Me voy al primer puntito, mira aquí tenía 1 y 2, pues aquí en este puntito voy a hacer mi punto raso y lo voy a hacer en la hebra de atrás. En el siguiente también. En el siguiente también. Así hasta llegar al marcador. Mira, ves que queda así una terminación muy bonita. Estaba pensando que tal vez para los principiantes no lo detallé muy bien. Mira, encima de cada punto se nos forma una espiguita. Entonces cuando decimos que tejemos en la hebra de atrás es justo esta de aquí, ¿ves? De la espiguita a esta. A ver, que ahora se nos va. Hoy tengo un trajín con el sol que sale, que se va. Entonces en esta espiguita
En esa hebrita de atrás es donde tejemos el punto raso, que es cogiendo hebra y sacando con esa misma hebra. Así. Y ya vamos llegando aquí a nuestro marcador. Vale, ya me queda justo donde tenemos el marcador. Lo quitamos. Y ahora, para hacer el asa, lo que hacemos son puntos de cadena. ¿Y cuántos puntos de cadena? Pues tantos puntos de cadena como queramos que sea la longitud de nuestro asa. Yo lo que hago es que hago unos cuantos, bastantes, y me voy midiendo cómo quiero que me quede. Quiero que me quede más ajustados al hombro o quiero que me cuelgue más, pues dependiendo del bolso y de la utilidad que le vaya a dar, pues así decido la longitud de mi asa. Entonces vamos a hacer más puntos de cadena y ahora te digo cuánto me va a medir la mía para que te orientes un poquito. Pero como te decía, lo hacéis a vuestro gusto. Ya he completado mi cadena y me mide 56 centímetros, ¿vale? Para mi asa. Ahora lo que tengo que hacer es asegurarme que está derechita, derechita. Eso es súper importante porque si no luego se nos tuerce. La colocamos ahí, metemos el ganchito, quitamos el marcador. En ese puntito, en la hebra de atrás, es donde hacemos ya nuestro punto raso para conectarlo con lo que es el cuerpo del bolso. Y continúo haciendo puntos rasos en los siguientes puntos que me encuentro. Y así es como nos va a quedar la unión, ¿vale? Ahora voy a continuar haciendo puntos rasos hasta el siguiente marcador. Haré mi cadena de la misma longitud que este asa y volveré a terminar en el siguiente marcador. Y cuando lleguemos aquí nos volvemos a ver, cuando lleguemos aquí al inicio de la vuelta. Ya tenemos por aquí las dos cadenas para formar las asas y ya estamos llegando aquí al final de la vuelta. He hecho el último puntito sobre este punto bajo, el punto raso, y ahora lo que hago es en la cadena de subida, en la cadenita aquí de subida que he hecho, hago ahí también un punto raso para cerrar vuelta. Subo con una cadenita y en cada punto raso vuelvo a hacer otro punto raso y así sigo avanzando hasta que me encuentre el asa, el primer asa. Ahí cuesta un poquito introducir, pero vamos, se puede perfectamente. Entonces vamos a ir trabajando así hasta llegar al asa. Ya estamos aquí al inicio del asa, me queda este puntito por hacer y ahora ya voy a subir por la cadenita del asa siguiendo con mis puntos rasos. A mí me resulta más sencillo introducir por lo que es debajo y que me queden arriba las dos hebritas, ¿ves? Si este es el siguiente puntito, que me queden por ahí las dos hebritas. Me gusta más hacerlo así, pero también puedes introducir por la hebrita de arriba de la cadena, como a ti te guste más. Entonces voy a continuar así por todo el asa. Voy a avanzar un poquito más y ahora te muestro cómo va quedando el cordoncillo del asa, que la verdad es que queda finito, pero queda bastante consistente. La verdad que es muy resistente. También en otras ocasiones con otros bolsos lo que he hecho ha sido hacer puntos bajos, o en este, como es de red, también si quieres puedes hacer puntos altos para que el asa te quede más ancha, ya a tu preferencia, como a ti te guste más. Voy a seguir trabajando un poquito más el asa y así te muestro más el cordoncillo, ¿vale? Mira, avancé un poquito más y como ves aquí se nota bastante la diferencia entre cómo está tejido ahora con nuestros puntos rasos y lo que es simplemente la cadenita que habíamos hecho.
Yo voy a completar todo este asa, llegaré al final del asa y continuaré por aquí haciendo mis puntos rasos. En cada punto que encuentre, ya sea de cadena o ya sea de por aquí, voy a seguir con mis puntos rasos. Igualmente voy a hacer en el asa de atrás y ya cuando lo tengamos completo nos volvemos a ver aquí al final de la vuelta para terminar juntas o juntos. Y ya para terminar, mira, voy a hacer aquí, ves que aquí tenía el último puntito, aquí tengo, pues aquí en este voy a cerrar con un punto raso, así, tiro de la hebra, corto por aquí, tiro de aquí y voy a enhebrar la aguja lanera. Ya tengo por aquí la aguja enhebrada y ahora lo que hago para terminar es irme a esta espiguita de aquí, vamos a ver si lo ves bien, me voy a esta espiguita de aquí e introduzco hacia adelante, desde atrás hacia adelante. Y ahora desde aquí me voy hacia aquí, hacia atrás. Vale, y ya tenemos ahí nuestra terminación, ¿vale? Ahora lo que hago es que remato el hilo por entre los puntos, entonces voy buscando donde te vaya quedando mejor en realidad. Yo voy buscando así por aquí y voy rematando así entre los puntos. Siempre me gusta ir hacia atrás una o dos veces para que quede bien rematado y que no se escape. ¿Ves? Ahí vuelvo un poquito, continúo. Vuelvo de nuevo. Continúo un poquito más. Vale, ya tenemos nuestro bolso. Y ahí está, este es el resultado. La verdad es que queda súper bien, es muy chulo la verdad, y como lo puedes hacer a cualquier tamaño o a cualquier color, pues la verdad es que fenomenal. Bueno, espero que te haya gustado el tutorial y te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y a que te enciendas las notificaciones para que te lleguen los vídeos que voy subiendo. Muchísimas gracias por todo y espero que te haya gustado. Un abrazo y hasta el próximo.